Buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Nicolás Macchione, soy coordinador de la Casa Patria Córdoba y el fin del encuentro de hoy es charlar un poco sobre reforma judicial. Pero antes de ello me gustaría pasar la palabra a la diputada nacional y presidenta de Casa Patria Córdoba, Gabriela Esteves. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, una pasada muy rápida, un saludo muy rápido porque tengo que participar de otra charla de feministas interparlamentaria latinoamericana, pero no quería, nada, no estar presente y principalmente agradecerle mucho a Marisa y a María Laura por la participación en esta charla. Bueno, son grandes amigas, compañeras a las que admiramos muchísimo, así que quería por lo menos estar presente un minuto para agradecerles la generosidad y siempre esta voluntad de hacer pedagogía y de abrir discusiones que son tan necesarias como la que tiene que ver con la reforma del sistema de administración de la justicia, ¿no? Con una perspectiva de género y diversidad. Felicitarte, Nico, y desearte mucha suerte y muchas charlas como esta que convoquen, que abran nuevas discusiones, que aporten a nuevas discusiones, que en Córdoba se necesitan aún más, quizás que en otras provincias, porque si hay un sistema de justicia que está enquistado y que tiene mucho rumbre para empezar a sacar es el de la provincia de Córdoba, así que ojalá esto abra muchas otras discusiones. Y decirte que en representación de la Mesa de la Casa Patria está Caro Rusca, una enorme compañera feminista que va a hacer una muy buena presentación y un muy buen acompañamiento durante toda la charla. Perdón, pero tengo un ojo mirando a la otra charla en la que ya tengo que participar, así que bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias, María Laura, y bueno, muchos éxitos para esta charla hoy. Les dejo un beso enorme y bueno, después la veré grabada porque la verdad que tenía mucha expectativa también de poder participar en el desarrollo de esta jornada, pero bueno, nada, las obligaciones y responsabilidades que tenemos. Un abrazo enorme y muy buenas tardes a todos. Bueno, Caro, no sé si querés agregar algo más o directamente empezamos y me empiezo a presentar a las chicas que tenemos el orgullo de secundar hoy aquí en el encuentro. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, un poco ratificar los saludos y el agradecimiento a las grandes compañeras que vamos a escuchar hoy, de las cuales siempre tenemos muchas ganas de escuchar para aprender. Yo brevemente, bueno, dado que Gaby tiene también esta hermosa tarea que se le ha superpuesto, un poco la idea desde la mesa de la Casa Patria siempre es hacer una introducción, un poco ponernos en contexto sobre el tema que vamos a tratar. Este es un tema sumamente importante para nosotros, sobre el que además ya hemos tejido vínculos con las compañeras, hemos ido trabajando y bueno, también inaugurar la comisión con el compañero Nicolás, que es un gusto tenerlo en la casa, y con el cual seguro nos espera mucho trabajo por delante. Yo había sencillamente algunos disparadores, preguntas más que certezas, que siempre, bueno, que venimos conversando hace mucho y que siempre pensamos con Gaby sobre el tema. Así que si quieren hago un puntadito básico de esa presentación y ya les damos la palabra a las compañeras. Y bueno, y la coordinación del compañero Nicolás, quien está a cargo de esta gran comisión. Un poco lo que decía Nicolás al principio, esto de que, o lo conversábamos de la necesidad de pensar el presente y el futuro, ¿no? Como horizonte de esta reforma. Por supuesto, nosotros estamos convencidos de la importancia de la reconstrucción histórica para comprender nuestra propia historia, para no cometer los mismos errores, pero la idea de este encuentro es que sea una herramienta para empezar a pensar a futuro, ¿no? Un proyecto para llevar adelante, ¿no? ¿Cómo vamos a reformar la justicia? Y antes de eso, ¿qué justicia queremos? La que queremos reformar ya
sabemos cómo es, sabemos lo que no queremos, ¿no? No queremos más una justicia patriarcal, clasista, parcial, que se haya vuelto un instrumento de los poderes concentrados para la persecución política. Y sabemos de alguna manera lo que es esa justicia, ¿no? Digo, hay un sentido común naturalizado de que la justicia es mala, la justicia no funciona, la justicia es lenta, fabrica impunidad, la naturalización de la justicia injusta, ¿no? Ese es un poco el piso sobre el que estamos. Y recientemente también los acontecimientos históricos que ponen la justicia en el centro nos hablan de la necesidad, hablamos de una necesidad profunda de una reforma judicial con perspectiva de género, y también mucho se habla también del lawfare, ¿no? Que sin duda hay un vínculo importante y profundo entre esas dos cosas, ¿no? El nacimiento de este nuevo instrumento, sobre todo quienes habitamos esta hermosa región de Latinoamérica, lo hemos visto recientemente, fundamentalmente la figura de Cristina, pero lo hemos visto recientemente en Brasil, lo hemos visto en Bolivia, que no es nuestro objetivo central acá, estrictamente, pero sí está bien remarcar la necesidad que es la necesidad que nos reúne, ¿no? de dotar de discusión, de contenido teórico, académico, de compartir experiencias, para poder reflexionar un poco sobre ese acontecimiento que nos interpela todo el tiempo, lamentablemente, ¿no? Entonces, y también que tiene que ver, me parece, para la discusión política, porque una reforma judicial es ante todo una disputa política, con ciertos sectores que han hecho mano del lawfare, pero que también habría que preguntarles qué entienden por esa justicia republicana, ¿no? ¿Dónde están ahí las libertades? ¿Dónde están las divisiones de poderes? ¿Dónde están los consensos más básicos de una idea de república y una idea de justicia cuando vemos la instrumentalización de este poder de esta manera, ¿no? Entonces, eso, partir de un análisis sólido, de construir conocimiento, acá tenemos grandes compañeras que nos van a guiar en eso, es un requisito indispensable como estrategia política, ¿no? ¿Y por qué cosas como el lawfare son posibles también? Bueno, son posibles por la oscuridad que reviste y que ha revestido históricamente el sistema jurídico, ¿no? Digo, ¿quiénes son los jueces? ¿Qué hacen? ¿Cómo deciden sobre nuestras propias vidas? ¿Cómo son elegidos? Todo eso también forma parte de una, o mejor dicho, ¿por qué no elegimos? Todo ese oscurantismo de una larga tradición forma parte también de la discusión, quizás más del diagnóstico que tenemos que tener en cuenta para el horizonte de una reforma, ¿no? Y la importancia incluso también de la educación jurídica, ¿no? Nosotros tenemos una anécdota hermosa de trabajo con la compañera Marisa Herrera, que nos acompañó y nos ayudó muchísimo en una denuncia que hicimos desde nuestra agrupación, desde Devenir Diverse, por supuesto, siempre con la ayuda y el acompañamiento de Gaby también, a quien fuese titular de una cátedra de Derecho de Familia. Marisa, te debes acordar, ya pasó un año pandémico que es complejo, pero algunas cosas uno se acuerda. Digo, y que lo que está, bueno, ahí lo que se daba era un manual de derecho de familia plagado de barbaridades, de patologización de las identidades y las disidencias, que planteaba la ilegalidad de las familias monoparentales, bueno, cosas que hoy nos resultan realmente inaudibles, y con eso se educa en derecho de familia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, el problema empieza bastante antes si partimos de un poder que es absolutamente oscuro, que es el único que no elegimos, sus miembros, que no los conocemos, que no sabemos cómo trabajan, digamos, qué es lo que pasa ahí adentro, sino que además es un poder del Estado, el único que tiene como requisito que vos estudies una carrera y una carrera específica, no así el resto de los poderes. Y allí entonces también hay algo para mirar, ¿no? Ahí también la educación jurídica hay que pensarla. ¿Qué tipo de educación jurídica recibimos como ciudadanos? ¿Por qué no sabemos qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué tipo de educación jurídica reciben quienes nos van a juzgar y quienes van a manejar nuestras libertades? Que es evidentemente una educación conservadora, reaccionaria y muy poco igualitaria. Entonces, hacernos esas preguntas también tiene que ver con preguntarnos cómo opera esa justicia sobre el cuerpo de las mujeres y las disidencias, porque es una piedra angular, ¿no? El sistema jurídico en el sostenimiento del patriarcado. Y con esto termino, no quisiera dejar de señalar
que desde quienes abogamos por un feminismo popular, por un transfeminismo popular, abogamos por eso, por una reforma con perspectiva de género, por una justicia no clasista y por una justicia igualitaria, ¿no? Cuya tarea es combatir las desigualdades y no perpetrarlas. Y en ese sentido también recalcar la tarea de las compañeras, la tarea de la Casa Patria, porque el diálogo y la reflexión colectiva que vamos a llevar adelante a partir de ahora es la clave es el primer paso de la democratización, ¿no? La democratización de las instituciones, la democratización de la justicia que tanto anhelamos, empieza coherentemente para nosotros con la democratización de la discusión. Y en ese sentido es una muy buena manera de empezar y por eso lo celebramos, porque siempre trabajamos en esta línea además, que es la línea de la Casa Patria, que es la línea de la compañera Cristina, y que también es la línea de Gaby, ¿no? Construir desde abajo para arriba, por decirlo de la manera, ¿no?, en la que se suele entender el poder, colectivamente con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, con quienes tienen el profundo conocimiento y el compromiso con todos estos temas. Nosotros lo vemos todo el tiempo, lo hemos visto en la reciente y celebrada Ley de Inclusión y Cupo Laboral Travesti Trans, lo van a ver Cristiana Zacayán. Si uno ve la historia de cómo eso se gestó junto con las organizaciones, codo a codo, producto del debate y la discusión colectiva, eso también es democratizar. Entonces, para democratizar la justicia, empezamos por democratizar el debate, por preguntarnos, por compartir el conocimiento, aprender, y bueno, y que esto sea realmente colectivo e igualitario. Así que yo celebro profundamente esta actividad. Los voy a dejar en manos del gran compañero Macchioni, que inaugura su comisión con esta actividad de lujo, y con las compañeras dispuestas a escuchar y a aprender, y gracias, siempre gracias por su generosidad y por estar acá, y bueno, un cálido abrazo que ojalá podamos darnos pronto. Bueno, buenísimo, Caro, gracias. Yo soy bastante estructurado, para los que no me conocen, soy abogado y bien esquemático, así que perdonen, pero los voy a llevar a eso. Yo sé que Marisa y Malala, María Laura Garrigós, la autora, van a permitir salir un poquito del encartaje y del encuadre que les doy. Pero la idea del encuentro, para que tengan en cuenta, es compartir las ideas de las dos referentes del saber en torno al sistema de administración de justicia. Las compañeras van a hablar unos 20 minutos aproximadamente. La idea después de eso es que puedan hacer preguntas. Lo ideal sería que las escriban en el chat y luego las vamos a ir esquematizando con Caro y las vamos a ir tirando a las dos referentes. Y bueno, más que nada la invitación es para ver qué piensan las compañeras en cuanto a la reforma del sistema de administración de justicia desde una perspectiva de género y diversidad. Luego de esa terminación y con estas preguntas, intentaré a modo de conclusión de la jornada hacer un puntapié a los fines de que podamos llegar a comenzar a realizar una agenda dentro de la Casa Patria de Córdoba para pensar la reforma del sistema de administración de justicia desde la patria. Pensamiento, acción y trabajo para la inclusión americana. Agradezco nuevamente a Marisa, María Laura, no sé cuál de las dos quiere empezar. Yo creo que no hace falta presentaciones y demás, porque son muy conocidas las dos, las pueden seguir en Twitter, en las redes sociales, saben todo lo que hacen y toda su coherencia al momento de pensar el derecho. Así que bueno, les agradecemos nuevamente desde Córdoba que estén acá con nosotros y les dejamos lugar a, no sé, cualquiera de las dos que quiera hablar primera. No sé si te parece empezar vos, Malala. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias Casa Patria Córdoba por esta reunión. Ustedes saben que yo estoy coordinando la Comisión de Administración de Justicia de Casa Patria Cava. Así que esto es como una continuidad. Y ahora estamos por empezar, este sábado que viene, un nuevo taller de Casa Patria Cava, paso el aviso de paso, que es leamos los diarios en clave de tribunales. O miremos los fallos en el clave de los diarios. Digamos, para leer el diario desde otro lugar, sobre todo los fallos que aparecen en los diarios traducidos por los periodistas, que es muy cómico todo. Pero también podemos hablar de
de lo que nos convoca a Marisa y a mí en esta jornada, y en mi caso particular yo tengo que hablar desde mi propia experiencia, porque yo ingresé hace miles de años en el Poder Judicial Nacional, antes de la dictadura, así que imagínense, y era la única empleada mujer en un juzgado. Y fui la única empleada mujer y la única funcionaria mujer y la única jueza mujer, y así seguí a lo largo de mi carrera. Por ejemplo, en la Cámara del Crimen era la única camarista mujer, hasta que muchos años después llegó una amiga, Mirta López González. Y finalmente me fui de la Cámara de Casación Nacional, siendo la única jueza mujer de 10 jueces que había allí, y mi lugar lo ocupó otra gran amiga que lamentablemente este año nos dejó a todos. Así que tampoco allí han quedado mujeres. Y esto parece menor, pero cuando llegaban las causas por abuso, por ejemplo, mis compañeros varones me traían sus votos y me decían, a ver, ¿a vos qué te parece? ¿Vos que tenés otra mirada? Porque efectivamente, si bien yo llego al feminismo desde mi propia experiencia y porque me cansé de que me echaran en cara que soy mujer, las cantidades de veces que me hicieron responsable de ese defecto, según me decían mis jefes, las mujeres del Poder Judicial en algún punto empezamos a defender nuestros derechos al interior del Poder Judicial. Y entonces, bueno, de la mano de esas pioneras se creó, ustedes saben, la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica, todas, las dos dependiendo de la Corte Suprema de Justicia, y las nombro no porque me parezca que ha sido la pica en Flandes y la solución del problema, sino porque son la prehistoria del trabajo que nos toca hacer a nosotros, y además porque replicaron en casi todos los poderes judiciales a lo largo y ancho del país. Estas dos estructuras que nos demostraron, por ejemplo, a través del mapa de género, que el 56% de los poderes judiciales, al menos el Poder Judicial Nacional, son mujeres, pero que las mujeres no superan los cargos que son prestación de servicio para los que toman las decisiones. Y entonces lo que se conoce como el techo de cristal, y digo esto a propósito de algo que voy a contar ahora, claramente se mantiene al interior de los poderes judiciales. Y las decisiones siguen estando en cabeza del sistema representado por varones que no logran desprenderse del patriarcado porque no son las víctimas. Digo, en cualquier relación de poder desnivelada, es la persona que está, es decir, es aquel que no goza del poder el que nota el desnivel. El que disfruta del poder difícilmente puede apreciarlo. Esto en cualquier relación de poder, digo, desde la esclavitud para acá, el que lo padece es el que realmente lo puede advertir y el que lo pretende combatir. Cuando en el año 2013, y voy rápido porque así podemos aprovechar después la charla, en el año 2013 se avanzó en las leyes de la pretendida reforma judicial que la Corte frustró hábilmente, porque decididamente la Corte de entonces decidió no acompañar ninguna reforma judicial porque las estructuras tardan en acomodarse a los aires nuevos. Quedó pendiente de ser demonizada y dejada sin efecto la ley del ingreso democrático. Esa ley de ingreso democrático sirvió para un ingreso diferente en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa, pero no ha podido ser implementada en el ámbito del Poder Judicial porque está pendiente de una reglamentación que la Corte del 2013 para acá no ha tenido oportunidad de dictar. Así que, como están muy ocupados, nosotros seguimos sin tener un ingreso democrático al Poder Judicial que se sigue nutriendo del hijo del amigo y el amigo del hijo, perpetuando el sistema monárquico, feudal, el sistema poco transparente de ingreso al Poder Judicial que impide, por ejemplo, contar con paridad en el ingreso al Poder Judicial, que es lo menos que deberíamos pretender. La paridad
aunque más no fuera para los cargos administrativos. Las mujeres pretendemos también la paridad en todos los organismos colegiados. Nos parece que mínimamente en los organismos colegiados, cámaras de apelaciones y demás, debiéramos poder contar con paridad. Y también podríamos pensar que en todo caso, todos los jueces de una misma instancia, por ejemplo, los jueces de primera instancia, considerados un colegio, también debieran caminar hacia la paridad. Claro que, y esto habría que pensarlo desde otro lugar, no es esta la garantía de que vamos a tener una justicia que va a superar el patriarcado. Porque muchas de nosotras todavía no lo hemos superado. Así que el sexo no garantiza el género. El sexo no garantiza la militancia feminista. En este sentido, habría que pensar entonces que esto no puede depender de las personas, porque las personas viven y surgen de una sociedad que todavía no tiene totalmente resuelta esta cuestión. Pero sí tenemos que pensar en algún sistema, una estructura que facilite el acceso de aquellas personas que nos interesa que ingresen. Por ejemplo, debiéramos exigir que en todos los exámenes, y esto está igual en la reglamentación del Consejo de la Magistratura, siempre se hicieran cuestionamientos, o se ofrecieran a los candidatos a jueces casos que involucraran cuestiones de género, y los jurados debieran necesariamente poder formular cuestionamientos sobre estas cuestiones. Debiera exigirse que todos los candidatos acreditaran su capacitación en materia de género, y como figura ahora en el Consejo de la Magistratura Nacional, en cada terna tiene que haber por lo menos una mujer. Pese a esto, y pese a que se han hecho estas reformas, recientemente todos pudimos asistir por YouTube a un cuestionamiento que hizo la consejera Vanessa Siley a un candidato a juez, y al que le preguntó qué significaba la expresión techo de cristal, de la que veníamos hablando antes, y el candidato empezó a hablar de alguna estructura transparente, no sé, se refirió a cuestiones arquitectónicas, obviando por completo cualquier conocimiento que tuviera que ver con, yo no digo ya la teoría feminista, digo mínimamente la divulgación de los términos feministas que aparecen en los medios periodísticos. Ni siquiera estoy pretendiendo que recitara de memoria, no sé, qué sé yo, alguna de las actuales teóricas, que no voy a nombrar a ninguna en especial. Pero bueno, también en el marco del Consejo de la Magistratura se presentó el problema de que las mujeres todas presentamos, casi todas, un en blanco en nuestros currículum, que puede variar entre 7 a 10 años, que se vincula directamente con la crianza de los hijos. Porque el cuidado y la crianza sigue estando, y es muy difícil que se desprenda de la actividad de las madres. Y entonces en ese periodo las mujeres se limitan, en realidad no les dan las manos, no les da el tiempo para su actividad profesional, su actividad académica y además la crianza de los hijos. Y esto se ve en los currículum. Entonces, siendo consejera Gabriela Vázquez, una jueza de la Cámara Laboral, propuso reconocer la crianza de los hijos con una puntuación semejante a un posgrado. Y en ese momento hubo una gran campaña entre la gente que integra el Consejo de la Magistratura y los miembros de las diferentes listas. Yo me opuse pensando que, si bien es cierto que hay una falla allí estructural, que la sociedad no nos ha todavía reconocido, porque no se nos reconoce ni se procura aliviarnos del cuidado, en realidad que a mí me puntúen por la crianza de los hijos no me va a rendir después profesionalmente, porque lo que yo quiero es que me faciliten el cuidado,
para que yo pueda acceder al posgrado, porque acceder al cargo sin los conocimientos que el posgrado o la capacitación me pueden ofrecer, después no me va a redundar en un beneficio. Así que hay que pensar entonces que el cuidado y la crianza debe ser compartido. Y ahí vamos directamente a lo básico. La licencia por maternidad debiera ser pareja para padres y madres, la licencia por paternidad, por nacimiento, para que puedan compartirlo y eventualmente elegir quién se va a hacer cargo, o compartir mitad y mitad, y que no fuera una de las excusas que es la excusa que preferentemente ponen quienes no quieren nombrar mujeres para no nombrarlas. Lo primero que dicen es, bueno, pero que después te embarazan y te faltan 3 meses. Y no es que te faltan 3 meses, digamos, se puede reemplazar la ausencia de la licencia por maternidad. Lo que pasa es que pretenden que nadie sea reemplazado, ¿no? Porque el funcionario de tribunales lleva en su cabeza un conocimiento del trámite y del funcionamiento de las oficinas que se estima irreemplazable, lo que es mentira. Y esto porque nosotros seguimos trabajando con la estructura feudal que pone en cabeza del funcionario la gestión de la oficina. La gestión de la oficina debiera ser un sistema aparte y los conocimientos académicos estar en cabeza de quienes deben tomar las decisiones jurídicas, y no solamente en cabeza de los funcionarios que llevan los proyectos a quienes toman las decisiones jurídicas. Y esto habla ya de otra cuestión, que no tiene que ver exclusivamente con la estructura patriarcal, sino con la estructura feudal de los poderes judiciales, que me parece que es algo que tenemos que traer también a colación. Estas pequeñas propuestas, que no van a ser definitivas, pero que son el camino, me parece a mí, debieran ser militadas no solo por quienes integran los poderes judiciales. A mí me parece que si no nos ocupamos nosotros de que los poderes judiciales sean más ecuánimes, más representativos de la composición social, pues entonces después no podremos quejarnos de los poderes judiciales que tenemos, que no son, obviamente, los poderes judiciales que queremos. Pensando entonces en cuáles son los mayores defectos y más graves defectos de los poderes judiciales en general, a mí me parece que el peor problema que tenemos son los tiempos de los poderes judiciales y la falta de publicidad y transparencia. En realidad, la falta de publicidad hace la falta de transparencia. La gente no sabe lo que hay adentro de los expedientes, no sabe lo que hay del otro lado de la mesa de entradas porque no hay suficiente publicidad. Yo soy partidaria de los juicios orales. La oralidad para mí es una ventaja por cualquier proceso, por encima de cualquier proceso escrito, pero también soy partidaria del juicio por jurados. Últimamente he tenido discusiones con muchos colegas porque sostienen que el juicio por jurados es un riesgo alto de derechizar las decisiones judiciales. Todo lo contrario, yo creo que cualquiera de nosotros, sin necesidad de ser abogados, y esto tiene que ver con lo que decía Caro cuando hacía su presentación, está en posición de poder decir si alguien hizo algo o no lo hizo, independientemente de si esto es delito, si esto afecta un derecho o no lo afecta. Los hechos se pueden conocer sin necesidad de leerlos solamente a través del derecho. Después, la lectura a través del derecho, la lectura jurídica de los hechos, podemos dejarla a una cesura, a una segunda etapa. Pero integrar, desde mi punto de vista, a la gente que no es abogada, a nuestra profesión y a nuestra posibilidad de impartir justicia, para mí es una necesidad, porque así como están las cosas, llevamos años pretendiendo modificar el sistema judicial, yo 40, y no lo hemos logrado. De manera que algo más drástico hay que probar. Y esto me parece que debiera ser
uno de nuestros objetivos de la militancia, camino de un mejor sistema de justicia que nos merecemos. Dejo acá, escucho a Marisa y sigamos. Bueno, voy entonces, gracias acá a Casa Patria Córdoba por la invitación, y un placer enorme estar acompañada por Malala, que es, a quien adoro y quien admiro un montón. Así que algunas cuestiones las vamos seguramente compartimos, no sé si es casualidad, obviamente no es casualidad, es causalidad de por ahí compartimos una mirada crítica hacia el Poder Judicial. Yo básicamente lo que quería un poco era traer con ustedes algunas ideas, como para poder también sintetizar en esto en el fondo, ¿no? Que hoy hablamos ¿qué hablamos cuando hablamos de reforma? Y esto de lo que ha implicado que hablamos de una reforma feminista, o básicamente transfeminista, o con perspectiva de género, como le quieran llamar. Y algo de eso después voy a retomar cuando veamos también de por qué es importante empezar a pensarlo desde otro lugar, ¿no? Y en ese aspecto, digamos, chicos, ustedes pueden aceptar así, porque si acepto a la gente, como estoy compartiendo pantalla, ¿aceptan ustedes? Bueno, acepto yo. Bueno, digamos, cuando hablamos de la palabra reforma, ya empieza el cacerolazo. Digo, un poco también hay que darnos cuenta cuál es el contexto que tenemos. Digo, me parece que siempre hay que construirse de la realidad y no crearnos un mundo paralelo, porque nos va a hacer mal también en algún punto. Y ver las limitaciones a la hora de pensar en por qué uno habla de una reforma y por qué uno está convencido de una reforma y por qué la reforma es en clave feminista. Y en ese aspecto miren cómo es la sin razón, y por eso yo estoy dispuesta a debatir con quien sea, profundidad, estoy dispuesta a debatir justamente ideas, propuestas a corto, mediano y largo plazo. Esta idea de antes de cualquier propuesta, el cacerolazo, esa es la sin razón, y también un poco es ir viendo lo difícil que se nos hace cuando uno habla de la palabra reforma. Entonces, ¿cómo tenemos que deconstruir y reconstruir este concepto de reforma? Y si uno analiza lo que es el Poder Judicial, con solo ver esta imagen, ¿no?, que hemos tenido hace muy poco, que un juez federal, digamos, intrépido, ya no intrépido, ya es como la sin razón, y está bien que se muestren como son esto. Su sentencia en contra del aborto es esto, digamos, creo que es la mejor síntesis de lo que es su sentencia. Y a esto le sumamos también, porque esto también forma parte de la justicia, tenemos a Milagro Sala más de 2000 días presa, ¿no? Digo, también cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de reformar, también una pregunta es, bueno, estamos dando cuenta que estamos yendo de los 3 poderes del Estado, el más complejo, el más profundo, el más, digamos, difícil de reformar, y bienvenido sea que el movimiento feminista se anime de una vez por todas a poder dar un debate al respecto. Digo, estoy convencida que el movimiento feminista es el movimiento social que en los últimos tiempos más logros y ha logrado calar de manera profunda, por lo cual yo creo que es el camino, y por eso no me parece menor estar reafirmando y justamente militando esta reforma judicial feminista con lo que implica. Es tomar de todos aquellos debates que hemos tenido desde 2013 hasta ahora en clave de derechos humanos y potenciarlos justamente en clave feminista. Y por eso acá leí ayer, ¿no?, en el Cohete a la Luna, cuando Graciela Peñafort, que habla sobre esto, dice, y trae estas palabras, ¿no?, de un ex integrante del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. El tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno. No por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas. Esto dijo el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Digo también para darnos cuenta de la dimensión de la impunidad que eso implica a la hora de repensar estas temáticas. Y por eso mismo me gusta esta frase de Simone de Beauvoir. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. ¿Todos queremos realmente reformar la justicia? ¿Estamos todos convencidos? Digamos, incluso los que pensamos parecido, los que estamos de este lado en algún punto, ¿no?, de los derechos humanos, ¿entendemos lo mismo y queremos realmente lo mismo? Eso me parece que también la pregunta es, ¿hay una visión política profunda de querer reformar la justicia? Y es ahí, me parece, donde a lo mejor deberíamos darnos un debate. Como ustedes saben, formé parte del equipo, digamos, de este Consejo Consultivo de Reforma o de Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación, digamos, y de los Ministerios Públicos. Claramente, como verán, la foto es absolutamente complejo, plural, dialoguista. Digo, la batalla también hay que darla acá, porque esta forma parte también de los debates que tenemos que dar. Y eso también implica que, ojo, a mí me decían chiquita, literal, chiquita. Y no solamente me decían chiquita hombres, me decían chiquitas las mujeres. Porque esto que decía muy bien Malala, de que no solamente las mujeres, sino una mujer feminista. Porque las mujeres que han estado en los lugares de poder no han construido espacio y semejanza
de la visión machista, justamente, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, la elección del recurso humano sigue siendo central. Y más en contextos de diseños cuasi vitalicios como el que tenemos nosotros, ¿no? Con lo que eso significa también que para eso hay que tener una reforma. Sin embargo, estuvo bien haber dado la lucha en este lugar, porque acá mismo y en estos debates también hemos logrado marcar la diferencia. Aunque ustedes no crean, si uno lee las recomendaciones, también acá hay muchas cuestiones que en otros contextos no se hubieran podido aportar y ya se fueron aportando en clave de democratización y en clave de perspectiva de género, entre otras cuestiones. Digo también un poco para valorar, de hecho, si ustedes me dicen hasta ahora, ¿cuáles son las dos grandes cosas que se hicieron en términos profundos, de reforma profunda? Creo que ha sido lo que tiene, digamos, este Consejo Consultivo que poco lugar se le ha dado, y también lo que implica empezar a pensar de abajo hacia arriba la reforma judicial feminista en todos los ámbitos que se empieza a dar este debate. Y nunca había recibido una carta yo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Digo, a raíz de este Consejo Consultivo me llega una carta, digo, para darnos cuenta los lazos internos que hay detrás del Poder Judicial. Digo, un poco para tomar dimensión también de esto y lo que implica cuando hablamos de Poder Judicial. Y uno dice, bueno, es cierto que el diagnóstico es compartido. Partimos de una base común. Este Poder Judicial no funciona. Tenemos un Poder Judicial del siglo XIX para problemática del siglo XXI. Ya con solo pensar que nuestra ley 48 del procedimiento de recursos extraordinarios ante la Corte es de 1863. Miren cómo son el enquistamiento que hay y el statu quo, que no podemos reformar una ley de 1863. Y reformar esa ley es importante por el valor simbólico incluso que tiene esa ley. E incluso mismo, si uno pone los datos, es imposible que una Corte Suprema de Nación pueda resolver esta cantidad de causas. Es imposible. Por lo cual, una salida hay que darle, y una salida es a largo plazo. Hay que diseñar una política judicial de manera estructural con un diseño distinto. Y no solamente eso, ¿no? Sino el tema es justamente de dónde vienen las causas. Y hablar del Poder Judicial de Nación también es interpelar a las justicias provinciales en algún punto. Y eso también es otro gran... De hecho, el 80% de las causas son por arbitrariedad. Concepto de arbitrariedad, que no hay nada más discrecional que ese concepto. Concepto que fue creado de manera pretoriana por la propia Corte Suprema. Porque cuanto más discrecional sos, más poder tenés. Y por eso es importante empezar también a limitar el concepto de arbitrariedad. Y nosotros propusimos un tribunal de sentencias arbitrarias. Como una propuesta, empecemos a pensar, algo hay que hacer, porque es imposible una Corte Suprema de este tenor, de este porte, con este grado, digamos, de sin límites y de sin razón. Muy bien, de hecho traigo acá un trabajo que lo voy a pasar rápido, pero me parece muy interesante, que hace un amigo, Filippini, que se pone a investigar cuestiones a lo mejor poco tradicionales. ¿Cuántas veces la Corte ha mencionado la palabra hambre? Ninguna. ¿Cuántas veces mencionó la palabra Techín, Pérez con Pan, Pan American Energy? Digo, miren para saber también el poder económico y cómo también hay una alianza de los poderes fácticos donde el Poder Judicial tiene ahí un problema sistémico estructural. Lo dije al comienzo, dice Aníbal. Es imperioso lograr que la justicia ponga a distancia a las corporaciones. Se necesitan cortafuegos entre el poder económico y la justicia. Y de hecho él mismo también hace un análisis de ¿a dónde viajan nuestros magistrados y magistradas cuando piden licencia? ¿A dónde van? La gran mayoría van a Estados Unidos. ¿Y qué temáticas le importan? Terrorismo. Digo, miren también cómo ahí hay una investigación interesante para mostrar en palabra algo que todos vemos, pero que pocos se animan a poner sobre el escenario. Y entonces, bueno, esto después yo lo dejo, y acá dice, lo que me sobresaltó, dice él, ¿no? Es que hay 145 viajes a Washington. ¿Qué fueron a hacer nuestros jueces a Washington? ¿Se trató de actividades académicas? ¿Qué organización convocaron? Y ni hablar la cantidad que fueron por la embajada de Estados Unidos. Digo, también ahí forma parte de este entramado más complejo para darnos cuenta que el movimiento feminista se está enfrentando con claramente el hueso más duro de roer, y bienvenido sea que nos animemos a dar ese debate. Y claro, a veces uno cree, y esto es la síntesis para mí, una imagen vale más que 1000 palabras, es la síntesis en definitiva de lo que estamos viviendo. Y no nos sorprende, ni jugar al padre, ni la cantidad de veces, etc. Pero también es cierto que esta es una parte de la justicia federal, pero no es todo. Una transformación en serio también es pensar en la justicia ordinaria, también tiene que ver con las justicias provinciales, también como derramamos en el interior, y por eso no hay que tener una mirada porteña, que todo pasa por la ciudad de Buenos Aires, sino hay que tener una mirada mucho más de apertura y mucho más compleja, porque también cuando uno ve la reforma judicial feminista en esa clave, seguramente es mucho más compleja. Y también pensar en los códigos procesales como herramientas importantes de transformación
para que también los procesos y los tiempos empiecen a tener otra mirada distinta para estar acorde con aquellos casos como por ejemplo el Código Civil y Comercial, que han sido grandes avances. Por eso llegamos acá, y no por casualidad llegamos acá. Justamente, de hecho, este ha sido el primer foro federal, que el viernes vamos a presentar las conclusiones de la legislatura de la ciudad. Este foro federal ha sido la primera, digamos, evento sobre el tema que tuvo casi 6.000 participantes de interés. Digo, para ver que realmente es un tema que va interesando y que se ha construido gracias a un montón de organizaciones de base sociales. Y nadie se salva solo, nada se construye solo. Llegamos acá porque también hemos tenido apuestas legislativas de ampliaciones de derechos enormes y miles, y que han sido debates sumamente profundos que hacen que hoy estemos acá donde estamos. No por casualidad el voto optativo de 6 años a 18, que la juventud se vuelve a interesar en la política también como forma de transformación cultural. La ley también de moratoria de las amas de casa, digo, para ir viendo la mirada compleja y sistémica que tenemos. Y la ley Micaela también forma parte de esto. Fue un debate que nos dimos porque en definitiva el tema de la violencia de género y el tema de y las temáticas de género forman parte de la agenda pública como parte de la educación cívica, como el ABC, que todos debemos justamente compartir. El Código Civil también, con sus críticas, con sus... Lo cierto es que es un Código Civil que se anima a hablar de coparentalidad, que se anima, y no por casualidad, hoy en plena pandemia las políticas de cuidado están también en la agenda pública. ¿Y por qué es eso? Porque no hay una madre principal, un padre periférico. Ambos somos importantes en la vida de nuestros hijos. Y porque justamente la idea de los cuidados a cargo de las mujeres nos ha permitido, nos ha obligado a ser culpables en algún punto de este doble cuidado que tenemos sobre la cabeza, sobre nuestras espaldas. Y la ley de IBE claramente forma parte de todo este debate. La ley de IBE, yo estoy convencida que tuvimos ley de IBE porque hemos venido a hacer un camino atrás, una mirada transformadora en clave donde la ley ha tenido un lugar, miren cómo lo jurídico ha tenido un lugar central. Hay que volver a recuperar la idea de los jurídicos justamente, y esta idea de los pañuelos. Venimos a los pañuelos blancos, a los pañuelos verdes. La idea del símbolo de los pañuelos. Cuando uno iba por la calle con un pañuelo verde, decía, entre ella y yo hay algo en común. Esto también el concepto de la sororidad, que implica ser un concepto sumamente interesante, y la pregunta es cómo podemos derramar sororidad en el adentro del diseño del Poder Judicial. Y por eso me gusta la frase de Rita Segato cuando dice, ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Estoy convencida que sin todos estos avances, estos debates, e incluso cruces y choques que hubo detrás de todas estas leyes, no hubiéramos estado hoy en este lugar hablando de una reforma judicial feminista. Y por eso yo soy feminista popular, no punitivista. No le tengo ni miedo al concepto de feminismo, no le tengo mucho menos miedo al concepto popular, y mucho menos al no ser punitivista, porque además soy civilista. Pero además de eso, como soy peronista, estoy convencida que no hay igualdad social sin justicia de género, como tampoco hay justicia social sin igualdad de género. Digamos, es obvio que ambas nos vamos, digamos, vamos haciendo una co-construcción en sentido clave y en un sentido de un tejido profundo. Y esto implica cuando muchos dicen, ¿qué es una reforma judicial feminista? No quieres que te definamos en una oración, porque eso sería una mirada simplista. Es de por sí una mirada muy compleja. Bienvenido, y claro que sí, si la justicia en sí, desarmar ese mastodonte es absolutamente complejo. Y hacerlo, sintetizarlo en una sola oración, sería nada más y nada menos caer en una mirada simplista, que es lo que hay que evitar. Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo repensamos un poder judicial distinto? Primero, venimos, que eso ya lo sabemos, que es patriarcal, que es privilegiado, que es clasista, que es cosivitalicio, escritural. Detrás del papel muchos se pueden también esconder, en cambio la oralidad, el cara a cara, eso sí, en la cancha se ve los pingos y uno lo ve, una mirada distinta. Implica en términos de transparencia, de publicidad, de rendición de cuentas. Yo soy investigadora del CONICET, cada 2 años tengo que ir al CONICET y decir las charlas que di, los libros que escribí, las ideas que tuve, y en cambio el Poder Judicial nunca rinde cuenta. ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo a rendir cuenta? Y justamente en un sistema cuasi vitalicio, es una obligación tener que rendir cuenta. No forma parte del Estado. La temporalidad, la renovación, la oxigenación y la delimitación también es lo que tiene que ver con los tiempos. Pero para ir a un poder judicial distinto, también debemos ver el entramado sistémico que hay detrás. Tenemos que hablar de la justicia feminista, que es mucho más complejo que esto, que es las universidades, cómo se enseña derecho en las universidades. Por eso, ese es un lugar que nunca hay que dejar. Es un lugar de gran construcción porque es el primer contacto que se tiene con el derecho. Por eso muy bien Caro hablaba de lo que hicimos con la cátedra de Solabayone. El colegio de abogados, la sociedad civil, los sindicatos y los consejos de la magistratura siguen siendo lugares donde a la hora de decidir siguen siendo absolutamente machistas y patriarcales. Y yo siempre digo, mi universidad es no solamente machista y patriarcal, sino absolutamente gorila, porque nuestras facultades suelen ser absolutamente gorila, donde el concepto de popular está justamente visto con una... Y eso es lo que uno tiene que ver
justamente hay que enfrentar. Lo popular tiene nada menos que ver con ¿qué? Con los derechos humanos. ¿Qué más popular hay que los derechos humanos cuando tiene que ver con esta idea de mayoría y minoría? Y acá tomo la idea de también un poco, retomo, porque si en lo básico no avanzamos, ¿qué nos queda para el resto? La democracia paritaria sigue siendo una cuenta pendiente. Y no es nada más una cuestión numérica, es una cuestión simbólica y cultural. Y si uno analiza, hace poco tiempo se presentó en el Ministerio del Interior la cantidad de municipios a cargo de mujeres, miren cómo el Poder Ejecutivo todavía tiene largo camino para avanzar, y miren cómo la media nacional es el 12,3% de mujeres a cargo de intendencias. Y esto mismo, ni hablar las fotos que tenemos, y esto mismo, ni hablar los sindicalistas que tenemos, y esto mismo, hoy a la mañana sale el Nación de que en los pliegos también siga habiendo mujeres. Y no es que no haya, siga habiendo hombres, y no es que no haya mujeres. Porque yo fui testigo de uno de los pliegos que fue, que en vez de ir una mujer con una formación impresionante, terminó siendo alguien de Lorenzetti. Entonces digo, ojo con esto, porque seguimos replicando una mirada absolutamente, y esto nos va a costar un montón, porque es casi vitalicio. Entonces, si queremos dar un debate en serio, también cuando veamos el recurso humano, tengamos en cuenta el recurso humano que designamos. Y en esto, el mapa de la justicia, en lo que tiene que ver con la famosa pirámide, el famoso techo de cristal, no solamente con la segregación horizontal, digamos, vertical, sino también la segregación horizontal. Los penalistas suelen ser más hombres, y en especial los de Comodoro Pi, que ahí están los machos. De hecho, no por casualidad, cuando Cristina agarra y dice todos los de Comodoro Pi, ¿quién es la cloaca de Comodoro Pi? Son todos hombres, y no es casualidad. Y justamente cuando uno analiza lo que hay que cambiar también la segregación horizontal, hace 71% o 69% que tenemos ahí en la pirámide no suelen ser mujeres feministas, porque el propio Poder Judicial no se ha permitido tampoco tener mujeres feministas en los lugares de decisión. Y por eso mismo está bien revalorizar los lugares de género, pero que eso no sea un cuarto propio. Bueno, yo ya tengo una cuestión de género porque tengo una oficina, como si fueran... Eso es ningunear el intelecto, básicamente. Y es más, la oficina de la mujer de la Corte sigue poniendo números. Yo le preguntaría, ¿en qué te interpela estos números? ¿Qué haces para modificar esta realidad que te dan estos números? Porque que sigan los 8M actualizando tu mapa y con eso no haces nada, ahí también es más de lo mismo, este famoso gender washing. Me gusta este análisis que se hace en la provincia de Buenos Aires, la vicepresidencia del Consejo de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, cuando dice, miren qué pasaría si a partir del 2020, porque esto fue hecho el año pasado, sería en igualdad mitad y mitad todos los concursos que se hagan de acá en adelante, según las jubilaciones que se tengan. Recién alcanzaríamos la paridad de género en el 2070, digo, para dimensionar lo que todavía nos falta incluso en el hoy. Hay un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Senadores, que claramente me parece interesante que arranca bien arriba, cuando justamente lo que dice es, a partir de la entrada en vigencia, solamente deberán ser cubiertos todos los cargos por mujeres hasta cubrir la paridad. Esto es votado por los hombres, por lo cual no va a salir. Pero sin embargo está muy bueno empezar a dar el debate de bien arriba, porque en definitiva la cancha se ve los pingos y los privilegios no le gustan para nada que sean tocados a los hombres con lo que eso significa. En el marco del Consejo Consultivo, como les dije, fue un ámbito sumamente complejo. Sin embargo, hemos metido muchísimos temas que tienen que ver con la cuestión de género. No sé si porque les guste o porque hoy en día, por lo menos, lo tienen que, digamos, tragar. No importa por lo que sea. Lo cierto es que nos animamos a dar esto. La ley de ingreso democrático no está escrito en paridad de género, por lo cual el ingreso ya es importante que también sea en paridad de género. Más allá que el Poder Judicial no lo cumple. La inscripción en los concursos, esta idea de que si no hay un piso mínimo, suspenderlo para hacer acciones positivas para que se inscriban las mujeres y ahí sí habilitar a qué. Como dijo muy bien Malala, yo también lo pongo en signos de pregunta, pero también es cierto que a la hora de leer los antecedentes, si una hizo un posgrado en 7 años y tuvo 2 hijos en el medio y otro hizo el posgrado en 4 años, no tiene más puntaje el de 4 años. Justamente al haber tenido hijos en el medio, el puntaje debe ser igual. Las pautas de evaluación, jugar con la idea de paridad de género y alternancia. 2-1, el siguiente es 1-2, 2-1, 1-2. O sea, este juego entre paridad de género y alternancia es lo que tiene que ver con los jurados. Y también esto que dice muy bien Malala, ¿qué preguntamos a la hora de preguntar? ¿Qué casos tomamos? Yo puedo tomar un caso de régimen patrimonial del matrimonio si el bien que compró es propio ganancial, o puedo tomarte un tema de adopción con situación de violencia y pobreza atrás. O puedo tomarte un tema que tiene que ver con la comaternidad o la copaternidad, etc. Bueno, ahí en la cancha se ven los pingos, como siempre decimos, por lo cual acá que preguntamos también es algo importante. El envío de pliegos, y como les dije yo también, la capacitación, que no sea nada más el antes. Yo ya cumplí, pareciera, ¿no? Esto de yo ya gané. Era un chiste. Esto es la capacitación antes. ¿Y después qué? Porque, y más en cuasi vitalicio.
Si vos después tenés un montón de años, te cambian los códigos, te cambian la mirada, te cambia todo, y eso no lo vas a... Casualidad, nada es casualidad. Son tan supremos que ni la ley Micaela los interpela. Es la única cabeza del poder del Estado que no se ha capacitado según la ley Micaela. Y todo sigue así. De hecho, hablemos de 75 años para estar en un lugar como es la Corte y las acciones que se hicieron para poder quedarse. Después hablamos de ética. Bueno, eso también forma parte de una mirada crítica de la justicia. Y los planteo con perspectiva de género también acá. Esto es nada más democracia paritaria que pareciera lo fácil. Y lo fácil se nos hace difícil. ¿Por falta de voluntad política? Pregunta. Y ahora vamos a lo más complejo, que tiene que ver con el abordaje de los procesos. Pareciera que siempre cuando uno habla de violencia de género es violencia familiar. Y estamos mucho más lejos de esto. También hay violencia en el adentro del Poder Judicial, la violencia que también se vive en los propios trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. También hay violencia en el ámbito laboral, en lo que tiene que ver con el derecho penal, en lo que tiene que ver con el derecho civil, patrimonial. Esto es una mirada transversal y eso también hay que ser visibilizado y por eso es importantísimo visibilizar las cuestiones de género en todo el Poder Judicial. Y no solamente eso, pareciera, y acá también me parece importante esto de, yo estoy convencida que cualquier revisión crítica del proceso, de cómo se abordan los procesos, tiene que tener primero una escucha, que realmente es una escucha empática. Muchas veces sabemos que a la gente que le toca intervenir no le importa nada lo que le pasa a la gente. Y por eso es importantísimo esto que decía Malala, de que cómo hacemos que esa pluralidad y diversidad que está en la sociedad también esté dentro del Poder Judicial. Porque ese es el gran problema. A mí, que una persona tenga como antecedente una maestría en Yale, me encanta. Pero que también una persona tenga 15 años en una ONG de patrocinio jurídico gratuito en materia de violencia, también es un perfil interesante para incorporar al Poder Judicial, para que haya ese pluralismo que también debe tener la sociedad adentro del Poder Judicial. Y el concepto de reparación, de empoderamiento y de autonomía. Por eso soy no punitivista. Claro, esto obliga ¿a qué? A un diálogo distinto entre el Ejecutivo y el Judicial. Y alguien dijo muy bien hace un tiempo en una audiencia, ¿no? Es que lo que pasa, citando el caso de Stornelli, cuando es entrevistado por Novarecio, cuando se vaya del cargo Alberto, y volvamos a hacer de hombre a hombre no, porque un hombre va a estar siguiendo estar en el Poder Judicial y está en otro lugar de superioridad. ¿Cómo construyo diálogo? Con esto de, ustedes pasan, pero yo quedo. Y entonces ahí también yo creo, y un poco voy cerrando, nos tocó bailar con la más fea. Bienvenido sea, y sí. Y esto implica que hay que hacer un doble juego, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, esto que decía muy bien alguien, despabilemos no. ¿Cómo hacemos que la justicia interpele? Porque siempre a la justicia le vino muy bien que digamos que es tan supremo que nada llegue a nada al alcance. Este año estamos en año electoral. Preguntémosle a la gente, ¿usted cómo le fue con la justicia? ¿Usted qué le pasó de la justicia? ¿Usted qué vínculo tuvo con la justicia? Empecemos a hacer de la justicia, que así como le importa la inflación, así como le importa otras cuestiones, también le importa a la gente lo que le pasa a la justicia, porque una mejor democracia, y en especial para las más vulnerables, es lejos una mejor justicia. Y también empecemos a hablar de cómo oxigenar el Poder Judicial. Por eso fijar tiempos, leyes que fijen tiempos, por eso revisar la ley 48, por eso también modificar el 280 del Código Procesal, eso también forma parte de una revisión profunda del sistema y diseño del Poder Judicial. La rendición de cuentas, ampliar la Corte, claro que sí, pero claro que sí. Que hay que darle el debate también. Somos el único país junto con Uruguay en América Latina que tiene una Corte de 5 personas que es mayoría de 3. Que además, Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes y Argentina tiene 45. Es obvio que una corte así es lo menos democrático que se puede realmente tener en clave, digamos, en clave de derecho comparado. Y tener un procurador, procuradora, claro que sí, un procurador, procuradora definitivo con lo que eso implica también. Ahora, no creamos que este es el único debate que hay que dar. Si queremos eso, no entendimos nada de la complejidad que tiene que ver con la justicia. En definitiva, ya lo dijo muy bien en 2013 Cristina, todos sabemos que hay entramados que debemos derribar para que finalmente haya justicia en la Argentina. Entramados que debemos derribar. Entramados que debemos derribar. Digo, para ver lo que eso implica. El gran problema es volver a vincular el trato ante la ley para todos los ciudadanos. Y hoy diríamos, porque también ha corrido, por suerte, mucha agua debajo del puente, estos entramados tan profundos, tenemos que, en definitiva, repensar una justicia que sea nacional, popular, democrática y feminista. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Quedé como con ganas de salir ya.
a Talcahuano, Marisa, quiero irme a pata a Buenos Aires y romper todo. Bueno, les agradezco. Porque te vayan al poder, te vayan al palacio, le ponen vallas alrededor para que nadie pueda acceder, hasta físicamente te lo vaya, es una cosa. Bueno, muchas gracias a ambas.